Hola, saludos a todos. Qué gusto que estés conectado el día de hoy. Estamos aprendiendo sobre una serie que llamamos Inmune. Dios quiere que seamos inmunes, pero también Dios quiere que seamos estables. Así que el día de hoy vamos a meditar en su palabra para aprender cómo podemos ser estables. Así que prepárate ahí en tu casa o donde tú estás viendo esta transmisión y prepara tu corazón, prepara tu espíritu, tu mente para recibir la palabra de Dios. Vamos a orar. Papi, te damos gracias por este tiempo y gracias aún por esta crisis que se vuelve una oportunidad para crecer, pero también para conocerte más. Pedimos que seas tú el que te reveles a nuestras vidas, que seas tú el que nos hables y que nos equipes de aquello que necesitamos en este tiempo para enfrentar esta crisis, pero salir victoriosos. Creemos que tu iglesia no solo permanece, sino que sigue cumpliendo el propósito por el cual nos has llamado, Dios. Gracias te damos por este tiempo y pido que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros ahí en nuestros hogares y que puedas hablarnos, Señor, a nuestras vidas lo que quieres que vivamos, Dios. Espíritu Santo, dame la gracia para hablar tu voz y danos gracia para escuchar, creer y vivir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén. Muy bien, pues quiero que meditemos en un pasaje en el libro de Marcos. El Evangelio de Marcos detalla esta historia un poco más precisa que otros evangelios. Y Jesús está viviendo cosas con sus discípulos. Jesús no solo les ha dicho, síganme, les voy a dar clases, sino Jesús les ha dicho a sus discípulos, síganme, les voy a enseñar a vivir. Eso es ser un discípulo de Jesús, alguien que aprende de Jesús a vivir como Jesús quiere que vivamos. Él es la vida y de Él aprendemos a vivir. Así que cada cosa que vivían, aún en los momentos donde ellos no estaban recibiendo precisamente una enseñanza directa de parte de Jesús, Dios quería enseñarles algo. Jesús estaba listo para enseñarles algo. En todo tiempo Dios quiere enseñarnos algo. Nosotros estamos listos en todo tiempo para aprender lo que Dios quiere enseñarnos. Vamos a ver cómo los discípulos reaccionan ante una crisis que vemos aquí en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 4. Es interesante cómo en el Evangelio de Marcos capítulo 4 nos hablan acerca de la semilla. Jesús les enseña la parábola del sembrador en los primeros versículos, pero más adelante en el verso 30 están en un suceso, no en una enseñanza teórica, sino en una enseñanza práctica. Jesús, dice el verso 30, Marcos 4:30, dice, Jesús dijo, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Cómo emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra y es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que sus pájaros hacen nidos bajo su sombra. Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas. Pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, le explicaba todo a ellos. Jesús daba una enseñanza general, pero a los discípulos les daba la enseñanza desmenuzada, práctica. Pero no solo eso, sino que Jesús quería que ellos vivieran lo que les había enseñado. No solo que tuvieran una teoría, un conocimiento, sino que esa enseñanza fuera una realidad en sus vidas. Así que después de enseñarles algo sobre el reino de Dios y que es semejante a una semilla y también como la parábola del sembrador, donde es colocada esta semilla, Jesús los lleva a vivir algo que los va a poner a prueba en lo que les acaba de enseñar. Así es, Dios nos pone en pruebas para demostrarnos si realmente lo que Él nos ha enseñado ha quedado en nuestra vida como parte de nuestro sistema o es algo que solamente tenemos como conocimiento. Hay demasiadas personas que dicen, yo sé de la Biblia, yo la he leído, yo conozco de ese pasaje, yo me sé ese versículo, pero el poder de la palabra de Dios no está en que tú te la sepas, está en que tú la vivas.
vivas, cuando tú vives la palabra de Dios, entonces tu vida será estable. Dios quiere que seas estable, no porque sepas de la Biblia, sino porque vives su palabra todos los días de tu vida. Así que nuestras áreas donde no somos estables es porque no hemos vivido la palabra que Dios quiere darnos. Jesús va a poner a prueba a sus discípulos. Así que más adelante en el verso 35 vemos este acontecimiento. Dice: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, al atardecer, es decir, venía un tiempo de oscuridad para ellos. Él dijo esto: crucemos al otro lado del lago. El lago de Genesaret, como lo llamaban los discípulos, como lo llamaban los judíos, era en realidad también el mar de Galilea, como lo llamaban los romanos. Así que es interesante cómo para algunos es un mar y para otros simplemente es un lago. Es que pasa lo mismo con nuestros problemas y con nuestras crisis. Hay quienes ven las crisis cuando la están viendo en su persona, cuando la están viendo en su vida, cuando está siendo parte de lo que ellos están enfrentando, no es un lago, es un mar. Pero quizás para quien está fuera de esa crisis, solamente dice: te estás ahogando con un vaso de agua. Es un laguito eso que tú estás viviendo. Jesús le está diciendo: esto es un lago y va a haber algo aquí, va a pasar algo. No les va a decir lo que va a pasar, pero Jesús ya sabe lo que va a pasar. Yo no sé cómo estés viendo tu crisis, si está siendo pequeña, si está siendo grande, cuál está siendo tu perspectiva, perspectiva en este tiempo, sino qué está viendo Dios de ti durante tu crisis. Esto es lo interesante. Y vamos a ver lo que sucede con los discípulos. Dice que Jesús les dijo: crucemos al otro lado. No olvides estas palabras de Jesús en la estabilidad. En el momento donde antes de meterse a la barca, Jesús dice: vamos a cruzar, vamos a llegar al otro lado. Y entonces sus discípulos, dice, que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca. Imagínate esta escena. Ellos están viviendo una tormenta y Jesús está durmiendo. A veces nos sentimos así, que nosotros estamos en una tormenta y pareciera que Dios está dormido, que Dios no hace nada, que a Dios no le importa. Pero ¿por qué reacciona así Dios mientras estamos nosotros viviendo una tormenta? Veamos más adelante. Dice: Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. O sea, no le hablaron tranquilos, ellos estaban desesperados. Creo que cuando entramos en un nivel de desesperación, rompemos ciertos límites, rompemos cierta prudencia, rompemos cierta cordialidad. Y aquí ellos pierden toda prudencia para hablarle a Jesús y le gritan diciendo: Maestro, ¿por qué no te importa lo que estamos viviendo? ¿Por qué estás siendo indiferente ante la crisis que estamos teniendo nosotros? Nos vamos a ahogar. Imagínate, nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios mismo. Imagínate si realmente hubiese pasado lo que los discípulos creían que iba a pasar. Jesús se ahogó con sus discípulos, se murió Dios ahogado y no pudo cumplir el propósito por el cual vino a la tierra, porque una crisis terminó con él. Qué interesante es, las crisis pueden terminar con nosotros, pero las crisis nunca terminarán con Dios. Así que si Jesús está en tu barca, tú tienes que estar tranquilo. Tu barca no se va a hundir, aunque esté en la tormenta. Jesús está en la tormenta. Jesús también está en la barca, pero Jesús tiene una actitud muy diferente a la que tienen sus discípulos. Él está dormido porque Él ya ha hablado algo. Él ya dijo: vamos a llegar al otro lado. Así que me voy a dormir porque sé que vamos a llegar al otro lado. Jesús nunca nos ha prometido que seguirle implica que no habrá tormentas. Es todo lo contrario. Jesús nos dice que seguirle
incluye tormentas, incluye crisis, incluye persecución, incluye muchas cosas el seguir a Jesús, que la mayoría de ellas no son cómodas, no son fáciles, porque Él intencionalmente nos hará vivir por situaciones difíciles para desarrollar en nosotros su vida, nuestra capacidad de fe, de creer más, de creerle a Dios y de soportar más cosas, no solo para soportar la tormenta, sino para estar listos en el propósito que habrá después de la tormenta. Yo creo que habrá un propósito para la iglesia después de esta tormenta que estamos pasando. Así que Dios es intencional. Dios nos permite vivir esto que estamos pasando. Seguramente hay muchas personas que dicen, si Dios es tan bueno, ¿por qué me permite vivir estas cosas? ¿Por qué Dios no me ha cuidado? ¿Por qué Dios me ha metido en esta crisis? Dios está formando a sus hijos. No solo quiere que cuando recibamos a Jesús, hacernos hijos suyos, porque cuando recibimos a Jesús somos hechos hijos de Dios. No, Dios no solo quiere que seamos hijos de Dios, Dios quiere que seamos hijos maduros, hijos que saben soportar. No quiere que nosotros seamos frágiles, que nosotros seamos indefensos. Dios nos equipa para soportar crisis, pero también para volvernos solución a la crisis. Así que en este tiempo tenemos que estar conectados no solo con las palabras de Dios, sino también con las intenciones que Él tiene para nosotros. Los discípulos aquí no salen bien en la foto. Los discípulos salen diciendo, tenemos miedo. Este es el escenario que ellos están mostrando. Ellos están diciendo, hay temor en nuestro corazón, hay incertidumbre, hay angustia, hay no sé, desesperación. Esta es nuestra foto en esta toma que está haciendo el cielo para sus vidas. Yo no sé cuál está siendo tu foto en este tiempo, cuál está siendo tu reacción, tu actitud en este tiempo. ¿Estás mostrando angustia? ¿Estás mostrando desesperación, temor? Esa es la foto que quedará en la historia de cómo reaccionaste ante la tormenta que hoy estamos viviendo todos. Todos estamos en esta tormenta. Aún los que creemos en Dios estamos en esta tormenta, donde muchas cosas que veíamos estables se están desmoronando, pero también donde estamos viendo que nuestro fundamento en Dios permanece y permanece aún en la tormenta. Jesús les habla a sus discípulos, pero no les habla ya con la misma voz que les habló antes. Les habla diferente. Vean lo que dice el verso 39. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las olas. Silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo gran calma. Jesús le habla a la tormenta, Jesús le habla a los vientos, al mar, y estos se sujetan a él. ¿Por qué? Porque era la misma voz que los creó. La Biblia dice que todo fue creado por medio de él y para él, que en el verbo fueron hechas todas las cosas. Así que esa misma voz que se habló en el Génesis era la misma voz que los vientos estaban escuchando, que el mar estaba escuchando. Así que ellos se sometieron, se sujetaron a la voz de Dios hablada a través de Jesús. Así que ellos se sujetan, pero los discípulos no entienden lo que está pasando. Jesús les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Por qué no están estables? Ay, Jesús, pues ¿qué no te das cuenta? ¿Cómo me pretendes que esperar de mí estabilidad cuando estoy en una tormenta? Suena lógico, ¿no te parece? Es fácil estar estables cuando no tenemos tormentas. Es fácil estar alegres cuando todo está bien, cuando la situación económica está bien, cuando las situaciones familiares están bien. Es normal estar, es más, aún en nuestra persona, en nuestro carácter, en nuestras formas, ¿no? Hay una persona que alguna vez me dijo, es que yo sí soy amable, pero cuando estoy a solas. O sea, entonces no eres amable. Tu amabilidad se pone a prueba
en el trato con otras personas, que muchas de ellas no serán amables contigo, pero se pondrá a prueba qué tan amable eres tú. Quiere decir que todas las cosas que Dios desarrolla en nosotros las va a poner a prueba. Que toda palabra, que toda promesa, que toda indicación que Dios hable a tu vida, después vendrá un tiempo de prueba para ver si tú creíste en aquello que Dios dijo. Así que Jesús les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? ¿Acaso no creyeron? Otra versión dice, ¿dónde está su fe? ¿En dónde está puesta su fe? Seguramente en lo que las olas dicen, seguramente en lo que los truenos dicen, seguramente en lo que la barca y la realidad de esa barca que está llena de agua está diciéndoles que nos vamos a ahogar. Jesús estaba durmiendo en la misma barca. ¿Te imaginas a Jesús durmiendo? No era un barco pesquero lo que ellos tenían y Jesús estaba en un camarote. No, Jesús estaba en la misma barca, quizás empapado de agua, mojado, pero él en paz, porque él estaba en la tormenta, pero la tormenta no estaba dentro de él. Dios quiere llevarnos a tormentas, pero que las tormentas no estén dentro de nosotros, sino que aún en la tormenta seamos estables. Dios quiere hacernos estables. Cada día en nuestra vida Él quiere traer estabilidad. Y esa estabilidad vendrá por medio de su palabra. Ahora, más adelante dice que los discípulos dijeron esto. ¿Quién es este hombre? En el verso 41. Se preguntaban unos a otros, que hasta el viento y las olas le obedecen. Es justamente las crisis que nos van a revelar no solo quiénes somos nosotros, no solo qué creemos nosotros. Sin duda, cada crisis que vivimos, personal, familiar y esta crisis global que estamos viviendo, pone a prueba nuestros cimientos. Las crisis ponen a prueba tus cimientos. Las crisis ponen a prueba nuestra estabilidad, en dónde estamos parados. ¿Dónde está el fundamento de nuestra vida? Sin duda eso hace la crisis, pero la crisis también nos enseña a conocer a Dios más. La crisis es la gran oportunidad para conocer a Dios donde antes no le conocíamos. Así que en esta crisis tienes que tener esta mirada hacia Jesús y decir, Señor, yo quiero conocer de ti lo que todavía no conozco. En este tiempo no solo quiero permanecer, sino quiero conocerte más. Nosotros creemos que vivimos para conocer a Dios, porque es imposible dar a conocer a alguien que no conoces. Pero si Dios nos ha llamado a darlo a conocer, también nos ha llamado a que cada día le conozcamos más. Este escenario, esta situación puso todo unas posturas diferentes, pero sin duda quedó en la memoria y hoy lo podemos ver cómo fue la actitud, la acción de los discípulos. ¿Cómo está siendo tu actitud? ¿Cómo está siendo tu acción en este tiempo? ¿Estás reaccionando ante las noticias? ¿Estás reaccionando ante las situaciones que están pasando? ¿O permaneces confiado en lo que Dios te ha hablado? Aprendimos hace 8 días que nuestra inmunidad depende de aquello que recibamos de Dios, de aquello que nos llenemos de Dios. Estaba estudiando más acerca del sistema inmunológico y cómo este es equipado, cómo depende de nuestra alimentación, de nuestra forma de vida, de nuestros hábitos, cómo nuestro sistema va a ayudarnos si nosotros hemos puesto en él los elementos que necesita. Aprendí acerca de las vitaminas, es increíble, y aún la etimología, vitamina, vida, y esta sustancia de vida, elementos que Dios colocó en las verduras, que colocó Dios en los animales, que Dios colocó en las frutas, y que estas vitaminas son específicas para desarrollar funciones específicas en nuestro organismo. Y que cuando nuestro organismo no recibe estas vitaminas, tiene déficit en sus funciones, tiene un mal funcionamiento. Y es por eso que Dios puso toda una serie de recursos,
como alimento para que nosotros tengamos vidas balanceadas, una alimentación balanceada y tengamos un organismo que nos permita estar firmes, que nos permita estar estables, pero que también desarrolle inmunidad ante diferentes virus, ataques a nuestro cuerpo. Qué interesante es esto. Y todo esto es un espejo también de lo espiritual. Nuestras áreas donde estamos siendo afectados son las áreas donde no hemos comido la palabra de Dios. Otra palabra ha llegado a nuestro oído, pero no solo ha entrado a nuestro oído, sino que ha llegado a nuestro corazón, ha llegado a nuestra mente y aún a nuestro espíritu, volviéndose convicciones. Qué interesante que esto es exactamente lo que Jesús les habló a sus discípulos en la parábola del sembrador. La Biblia dice que en esta parábola se describe, el sembrador salió a sembrar, ¿ok? ¿Qué hace un sembrador? Siembra. Pero su semilla, que era buena semilla, cayó, no la sembró, sino que cayó en el camino. Dice que otra parte cayó sobre pedregales, otra parte cayó sobre espinos y él sembró en buena tierra. Dios quiere sembrar en buena tierra. ¿Eres buena tierra tú? ¿Tú eres una buena tierra para recibir la palabra de Dios? ¿Crees en aquello que Dios está hablando a tu vida? Jesús después explica cada uno de los sucesos y explica qué significa los diferentes tipos de tierra. Explica que el camino son aquellas personas que ya tienen su voluntad trazada, su camino hecho y que no escuchan la palabra de Dios. A mí no me hables de la Biblia, a mí no me hables de Dios. Yo ya sé cómo vivir, yo ya tengo mi vida hecha, así que no me vengas con tu Biblia, no me hables la palabra de Dios. Estas personas representan el camino, son duros para recibir la palabra de Dios. Y aunque la palabra de Dios sea buena, no va a crecer porque no va a echar raíz, porque ellos están en un camino, ya tienen un estilo de vida. Después explica que los pedregales son aquellas personas que quizás antes eran camino, pero que ahora son piedras. Todavía hay elementos de superficie que aunque la semilla entra y dice que se recibe con gozo, se emociona. Qué buena palabra, oh qué tremendo, ahora sí el pastor estaba ungido y ahora sí predicó con ganas, me emocionó. Solo se emocionaron, pero no echaron raíz, y saliendo el sol, que el sol representa las circunstancias difíciles, las pruebas, entonces al no tener raíz se secó. Aunque haya germinado, no tuvo raíz suficiente para permanecer y se secó. Lo mismo pasa cuando la palabra de Dios no echa raíz en nuestra vida y sale la adversidad y sale la prueba, y entonces es ahí donde la prueba demuestra que no tenemos raíz. Pero aquellos que echamos raíz en la palabra de Dios, el sol no será un problema. La crisis para ti no será un problema si tú estás enraizado en la palabra de Dios. La crisis será la mejor oportunidad para crecer y para madurar en este tiempo en tu relación con Dios. Así que vemos que también hay otro tipo de tierra, la tierra con espinos. Espinos en la Biblia significa maldición, la vida incorrecta. La tierra fue maldecida y le salió espinos. Así que estas maldiciones que tenemos en nuestras vidas, maldiciones generacionales, maldiciones, palabras mal, cosas que nos hablaron muerte, que nosotros hemos dejado que entren a nuestra vida, se vuelven espinos. Así que no importa cuánto escuches la palabra de Dios que te dice, eres un vencedor, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, eres hermosa, eres un triunfador, eres productivo. No importa cuánto escuches la palabra de Dios, como hay espinos en tu vida, soy un inútil, no sirvo para nada, estoy fea. Todo esto ahoga la semilla que Dios quiere poner en tu vida. Así que de nada sirve que haya buena semilla si hay espinos. Esos espinos deben de ser arrancados para que la semilla entre. Quizás la tierra fértil es la tierra que ha sido procesada. La tierra donde Dios nos ha quitado espinos, donde nos ha quitado piedras y donde también ha traído quebrantamiento en nuestra dureza de corazón para hacernos humildes, para hacernos sensibles a la voz de Dios y que podamos recibir la palabra de Dios con fe gracias a los procesos que hemos vivido.
Quizás este es un tiempo de procesos sobre tu corazón, sobre tu espíritu, sobre tu vida, para desarrollar la vida que Dios tiene para ti. Dios quiere hablarnos y quiere hablarnos vida, pero nosotros debemos de creer en lo que Dios dice para que realmente eso quede impregnado en nuestra vida y nosotros podamos ser inmunes, pero también podamos ser estables ante cualquier situación que estemos viviendo. Cada vez que Dios habla, está esperando también algo de nosotros. Que nosotros le creamos, pero que nosotros también confiemos en Él, aún viendo, aún sintiendo todo lo opuesto a lo que estamos viendo. La Biblia en realidad es un libro de crisis. Este libro está escrito incluso en crisis. La Biblia tiene una peculiaridad y es de que tiene una hegemonía, una línea perfecta desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Muchos no saben ni por qué creen que este libro es verdad. A muchos cristianos incluso tú les puedes preguntar, ¿crees que la Biblia es un libro verdadero? ¿Crees que la Biblia es la verdad de Dios? Y ellos dicen, sí, yo creo. ¿Por qué tú crees? Y muchos responden con respuestas emocionales, porque lo siento aquí en mi corazón. Porque este libro es tan bonito cada vez que yo lo leo. Y esa es una respuesta incorrecta. La Biblia no es la verdad de Dios porque la sientas en tu corazón, porque sientas bonito. Eso no la hace verdad. Porque puedes leer cualquier otro libro y sentir bonito y eso no quiere decir que sea verdad. La Biblia es verdad porque es la palabra de Dios y contiene elementos que ningún otro libro en toda la historia de la humanidad contiene. Eso es lo que le hace la verdad de Dios. No es solamente porque te enseñaron que es la verdad de Dios y punto, y está mal cuestionar. No, no solo es por eso. No solo es porque tú crees o porque tú piensas que es la verdad de Dios. Es la verdad de Dios porque es única. Es exclusiva en sus características, escrita en un lapso de 1600 años por más de 40 autores en diferentes continentes, asiático, el continente europeo y el continente africano, diferentes continentes, diferentes lenguajes. Y esta peculiaridad, escrita en diferentes tiempos, tiempos de abundancia, tiempos de escasez, tiempos de guerra, tiempos de paz, en diferentes tiempos, la Biblia escrita en un mismo contenido, hablando acerca de lo mismo. La Biblia es extraordinaria, la Biblia es la palabra de Dios. Y no importando los contextos de cada uno de los autores, sean ricos, sean pobres, sean reyes, sean obreros, todos ellos hablando de lo mismo, aún sin conocerse. ¿Por qué? Porque todos ellos eran inspirados por el Espíritu de Dios para escribir. Y es por eso que podemos confiar en la palabra de Dios, porque es única. No hay otro libro con estas características que tiene la palabra de Dios. Es por eso que podemos creer en ella, poner nuestra confianza en ella. Y cada uno de los que ponemos nuestra confianza en la palabra de Dios, permaneceremos inmunes, porque serán las vitaminas, será el alimento que sustentará nuestro cuerpo. Ahora, es curioso como hay quienes solo toman vitaminas ya prefabricadas. Quizás no les gusta el pescado, así que mejor es más fácil tomar una pastillita. No quiero comerme el pescado, no me gusta el atún, así que mejor me como una pastillita donde ya viene la vitamina que contiene el pescado. Dios no creó vitaminas solamente en pastillitas, Dios las puso en los alimentos. Qué interesante es esto. Muchos cristianos se saben versículos como este: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está en Filipenses 4:13. Y dices, este versículo lo tengo pegado en mi refri, ese versículo lo tengo en mi playera, ese versículo, yo lo declaro cada vez que estoy diciendo que no puedo. Yo digo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ignoramos su contexto, ignoramos los demás pasajes. Pablo está hablando acerca de una escasez económica. Él está diciendo, sé vivir con y sé vivir sin. Mi estabilidad no está en lo que tengo, sé tener y sé no tener, porque mi estabilidad no está si tengo dinero o no tengo dinero, porque el dinero no es mi estabilidad. Así que sé estar con y sé estar sin.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Sé vivir en tiempos de paz y sé vivir en la crisis. Qué interesante que Filipenses, la carta a la iglesia en Filipo, fue una carta escrita desde la cárcel. Pablo estaba en la cárcel, y si tú lees la carta de Filipenses, te vas a dar cuenta que pareciera que está escrita desde un palacio, desde vacaciones, porque es una carta llena de amor, llena de fe, llena de esperanza. Pero no, está siendo escrita en la crisis personal que está viviendo Pablo, y aún así en una crisis personal, él habla la vida que Dios está poniendo en él. Él está hablando y diciendo: yo todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me fortalece aún en este tiempo de crisis. Tú y yo vamos a vivir crisis personales, crisis familiares, incluso podemos vivir como nación, crisis a nivel nacional. Pero hoy estamos bajo una crisis global. ¿Y cuál va a ser la foto que el cielo va a tomar de ti? La foto que quedará para registro, una foto donde tú tienes temor porque has puesto tu estabilidad en cosas equivocadas. Si nosotros ponemos nuestra estabilidad en cosas equivocadas, entonces en la crisis nos vamos a desmoronar. Qué interesante es que cuando hemos puesto nuestra vida en Dios, es cuando sabremos: mi vida va a permanecer aún en esta crisis. Aún en esta crisis yo voy a permanecer porque tengo un fundamento. Si no tienes fundamento, si tú no tienes una base, entonces es fácil que cualquier presión te desmorone. Que cualquier cosa que tú hayas construido, al no tener una base, un fundamento, entonces la crisis va a demostrar que no eres estable, que no tienes fundamento. Pero cuando tu vida ha sido construida y tú tienes una base, entonces es difícil que las presiones, que la crisis te desmorone, porque tú has puesto tu estabilidad en Dios. Has puesto tu confianza en Dios, en la palabra de Dios. Tu foto va a cambiar. Tu foto no será esta donde manifiestas que tienes temor, sino tu foto va a ser una foto que va a quedar de que aún en la crisis en ti había confianza, había seguridad. La Biblia dice que es el perfecto amor el que echa fuera el temor en nuestras vidas. Y el que teme, teme por el castigo. El que teme, teme porque no ha sido perfeccionado en el amor. Tú y yo debemos dejar que cada día Dios nos perfeccione. ¿Y dónde Dios nos perfecciona? En la crisis. ¿Dónde Dios nos pone a prueba? En la crisis. Porque quiere que salgamos de ellas, no solo inmunes, sino que aún en ella, en la crisis, estemos estables. Estaba estudiando y incluso contacté ahí a unas personas que estudian esta parte de la medicina para que me explicaran qué significa la estabilidad. ¿Qué significa cuando un doctor dice está estable? Quiere decir, en resumen, esto: está fuera de peligro. Sus signos vitales se han regularizado. Ahora me está mostrando una función correcta. Está estable. Dios quiere decir de nosotros: mi hijo está estable. Está estable aún en medio de esta situación. Dios quiere estabilizarte. ¿Cómo? Poniéndote fundamento, poniéndote base, su vida misma como fundamento. Si tú has puesto otra cosa en este tiempo, dinero, trabajo, familia, incluso personas, como tu fundamento, en cuanto tu fundamento se desmorone, todo lo demás vendrá abajo. Pero si tu estabilidad en este tiempo está siendo la palabra de Dios, si tu estabilidad está siendo Dios, entonces pase lo que pase, tú permanecerás estable. Tú estarás estable, con tus signos vitales estables. Tú estarás fuera de peligro porque tendrás todo un sistema que está enfrentando la situación. Aun si alguien va a ser intervenido quirúrgicamente,
tiene que estar estable. Tiene que estar lo más estable en su ritmo cardíaco, lo más estable en sus niveles de azúcar, lo más estable para que pueda ser intervenido. Aun si Dios quiere intervenirnos en este tiempo, yo me siento en un quirófano de Dios en este tiempo. Yo siento que Dios está arrancando cosas de mí, quitando cosas de mí, me está enseñando nuevas cosas, me está enseñando la inestabilidad en las áreas donde yo he puesto mi estabilidad equivocadamente. Me está reestructurando. Estoy en un quirófano. Yo sé que muchos de ustedes se sienten igual, como Dios está quitando cosas, como Dios está cambiando las piezas, pero Dios lo hace no para traernos destrucción, sino para traernos fortaleza. La Biblia dice que aquellos que están plantados, fundados en Dios, son como un árbol junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Eso está en Salmos, un salmo increíble que nos habla que aún en la crisis, en tu vida va a haber fruto, en tu vida va a haber productividad, en tu vida va a haber estabilidad. Saldrás inmune, pero también aprendiste estabilidad, aprendiste a estar estable en cada situación, a enfrentar la crisis. Quizás esta no sea la única crisis, quizás vengan crisis peores, pero la estabilidad que desarrollemos hoy nos va a ayudar para las siguientes crisis, las siguientes tormentas que podamos enfrentar, sean personales, sean familiares o sean aún a nivel global. Los que creemos en Dios y creemos en la palabra de Dios, sabemos que Jesús ya habló acerca de estas cosas y sabemos que aún vienen cosas peores. Pero peores para lo externo, pero mejores para lo interno. Qué ironía, entre peor se ponga la situación, quizás dentro de mí la situación se ponga mejor, porque mi estabilidad no está siendo lo que está pasando en el exterior, sino lo que está pasando en mi interior. Dios quiere hacernos más estables cada día. Estaba leyendo algo, un artículo que me interesó mucho. Y ese sobre un artículo del Reino Unido. El secretario de salud de allá fue detectado positivo del COVID-19, así que él estuvo en aislamiento. Y seguramente él estuvo pensando muchas cosas de su función, de su trabajo. Y cuando él sale, él da esta propuesta. Él propone dar certificados de inmunidad a todos aquellos que han salido, que han sido dados de alta, que han estado estables, que ahora a través de los estudios médicos, los médicos dicen es una persona estable, se enfermó, se puso mal, le dio temperatura, pero hoy está estable. Vamos a darle un certificado de inmunidad. Esta persona ya es inmune porque ya ha pasado por esta crisis. ¡Wow! Dios quiere darnos certificados de inmunidad, pero no solo porque nos enseñó su palabra, sino porque nos puso a prueba en la crisis. En esta crisis, Dios quiere darte un certificado también de inmunidad. Cada crisis que vivimos nos prepara para el siguiente nivel, para la siguiente etapa que estamos por vivir. La crisis es la oportunidad de Dios para demostrarse a nuestra vida, para que le conozcamos más, pero también para que nosotros veamos dónde estamos parados y también ver que la victoria no ha sido por nuestra habilidad, sino ha sido por la gracia de Dios, que ha sido por su palabra. Qué interesante, Dios quiere equiparnos en lo espiritual, en lo emocional y aún en lo físico. Cuando una persona físicamente es inestable, es propensa a enfermarse, es porque le hacen falta vitaminas, es porque no comió, no recibió su cuerpo los nutrientes. ¿Qué pasa con las personas inestables emocionalmente? Hoy vivimos en un tiempo donde cualquier persona se ofende por cualquier cosa, cualquier error, cualquier cosita, y esa persona ya lo tomó personal y ya entonces ya no quiero. Incluso en la fe en Dios, cualquier prueba, no, ya no quiero seguir a Jesús porque está difícil la situación. Antes, cuando no estaba con Dios, las cosas eran más fáciles y ahora se vienen muchas crisis. No quiero la prueba. Cuando tú rechazas la prueba, también rechazas la bendición que viene detrás de esa prueba.
la gloria que hay detrás de cada crisis. Así que enfrenta la crisis. Dios nos va a llamar a vivir las crisis, pero a permanecer estables en medio de ellas. A que nuestra fe, nuestro sistema espiritual esté firme en Dios. No a ser frágiles, no a ser débiles, sino a ser fuertes, porque Dios nos fortalece aún en nuestra debilidad. Quien es débil emocional es porque no fue fortalecido, ¿sí? Quizás aquel que rechaza es aquel que fue rechazado. Estaba escuchando, mi papá tenía un programa de radio y estaba escuchando, lo grabó en cassettes y él grabó sus programas en cassettes y estuve en casa de mi mamá y estuve escuchando este programa que él tenía llamado Reflexión Directa y hablaba acerca de que las personas que rechazan, las personas que son ásperas, es porque ellos han recibido lo mismo y dan lo mismo que han recibido. Y hablaba acerca de que las personas que fácil se ofenden es porque tienen un concepto equivocado de ellos mismos. No un concepto equivocado solo de las personas, sino de ellos mismos. Porque cuando tú sabes cuál es tu identidad, tu fundamento, entonces no te va a importar lo que otros opinen de ti, lo que otros digan de ti. Yo por muchos años viví creyendo que yo era lo que otros decían que yo era, pensando en el qué dirán, porque así me enseñaron. Ay, el qué dirán, ¿no? Y entonces esta parte de la palabra, el qué dirán los demás, te importaba más del qué dirá Dios de ti. Tu fundamento debe de ser lo que Dios dice de ti. Tu identidad en este tiempo debe de ser lo que Dios dice de ti. Porque tú y yo somos lo que Dios dice que somos. Y tú y yo podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer. Y tú y yo podemos tener lo que Dios dice que podemos tener. Pero para tener lo que Dios dice que podemos tener, tenemos que hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Pero para hacer lo que Dios dice que debemos hacer, debemos de creer lo que Dios dice que somos. Identidad nos va a llevar a entender nuestro propósito y eso nos hará estables en cualquier situación. Eso lo entendió Pablo. Pablo fue un hombre que antes su estabilidad estaba en lugares equivocados. Como Saulo, él tenía una pasión equivocada, propósito equivocado. Pero cuando Dios le habló a su vida y le enseñó que él no era Saulo, sino que él era Pablo, su fundamento fue Dios. Y en Pablo vemos a un hombre que vivió diferentes tipos de crisis. Hoy en día hay cristianos que cualquier crisis ya los hace que se desmoronen. ¿Dónde está puesta su fe? Pablo fue un hombre que vivió persecución, que vivió cárcel, que vivió naufragios, que vivió azotes, que vivió apedramiento. Pablo fue un hombre que vivió, incluso estuvo al borde de la muerte en muchas ocasiones y que aún en el momento en que él ya sabía que la muerte estaba al siguiente paso, él permaneció firme, estable en la palabra de Dios, confiado de que su fundamento, su identidad estaba en Dios. Dios quiere que en este tiempo seamos estables. En la Biblia vas a ver diferentes tipos de crisis. Es un libro que te va a enseñar cómo hombres y mujeres comunes y corrientes como tú y como yo, que no tenían superpoderes, sino que simplemente tenían una fe en Dios, permanecieron estables en las crisis. Crisis personales, crisis globales, pero que cada uno de ellos le demostró quién era Dios para sus vidas, pero también quién era ellos ante la crisis. Dios quiere que permanezcamos firmes. Hubo una crisis donde hubo un tiempo que no hubo lluvia y al no haber lluvia no había campos que regar, campos que cultivar. Entonces el pueblo estaba muriendo de hambre por la falta de la lluvia. Fue en la época de Elías, el profeta de fuego. Y cuando Elías pone a prueba el fundamento, y él dice, vamos a demostrar quién es el verdadero Dios. Y congrega a 850 profetas de dos ídolos falsos, Acera y Baal. Y los pone a que adoren a su Dios, a que invoquen a su Dios, a que clamen a su Dios, para que su Dios responda si realmente es el Dios verdadero.
Ellos estuvieron clamando a su Dios, incluso mutilando su cuerpo, invocando a su Dios en un ritual demoníaco, alabando y adorando a su Dios para que su Dios respondiera, y su Dios no respondió. Pero cuando le tocó a Elías, él mismo puso las piedras, él mismo preparó el altar, él mismo destazó al animal, y lo único que él no hizo fue echarle agua. Así es, al sacrificio le pusieron agua, agua para que se viera que realmente el fuego era auténtico. Aún en la crisis se va a demostrar si el fuego que arde en tu corazón es auténtico. Elías estuvo tranquilo. Elías incluso se burló de los profetas. Les decía, quizás su Dios está en el baño. Quizás su Dios se fue de vacaciones y por eso no le responde. Él permanecía estable aún en la crisis. Y cuando Elías le toca el turno de él adorar a Dios, él le dice, Dios, demuéstrale a este pueblo quién es el Dios verdadero. Quizás tú seas quien le demuestre a otros quién es el Dios verdadero. Quizás es la iglesia la que tiene que demostrar en este tiempo quién es el Dios verdadero, porque nos permanece firmes aún en la crisis, pero también responde a nuestras vidas. Pone un fuego mayor en nuestras vidas, una pasión mayor en nuestras vidas. Yo creo que Dios está poniendo fuego en su iglesia en este tiempo. Un fuego que va a quemar la hojarasca. Un fuego que va a quemar las cosas que estaban ahí muertas, que estaban ahí sin valor. Ese fuego va a quemar eso. Pero ese fuego también va a pulir, va a perfeccionar las cosas buenas que Dios ya ha puesto. Va a perfeccionar el oro, va a purificar el oro que está dentro de nosotros. Elías ve cómo Dios responde y es ahí donde el pueblo cree en Jehová otra vez y vuelven a Dios otra vez. Entonces Elías busca a Dios para que vuelva la lluvia, para que la crisis termine, para que Dios responda. Y mientras él está orando en una posición fetal, él está clamando, Dios respóndenos, ahora no solo con fuego, sino con lluvia, con lo que esta nación necesita. Si Dios pone fuego en su iglesia, entonces Dios hará que llueva sobre una nación. Si Dios pone fuego en la iglesia de México, entonces va a mandar lluvia sobre México también. Así que si tú eres la iglesia, tú debes de estar clamando, pidiéndole a Dios en fuego. Dios, yo sé que tú vas a llover, vas a hacer llover sobre mi nación en este tiempo. Que vienen tiempos difíciles quizás, pero también gloriosos para que las personas puedan creer en Jesús y puedan tener inmunidad y estabilidad por medio de su fe. Yo no sé qué tú estás viendo en este tiempo, pero yo estoy viendo una gran victoria que el cielo está preparando para sus hijos, para su iglesia, pero también una victoria que Él quiere extender a las naciones. Dios quiere demostrarse, Dios quiere darse a conocer aún en esta crisis. Elías oró y le pedía a su criado, ve a ver si ya ves algo. El criado iba a ver si había una nube, si había una señal de que pronto iba a llover. Y el criado regresaba y decía, no veo nada todavía. Vuelve a ir 7 veces. Se cumplió el proceso. 7 significa plenitud. Es el símbolo de que un proceso ha sido terminado. 7 veces cae el justo. Quiere decir que 7 veces caemos hasta que aprendemos a no caer. 7 veces no solo se refiere a 7 ocasiones, sino se refiere a un proceso terminado. Dios quiere procesarnos en este tiempo. Colabora con Dios en aquello que Él quiere procesar en ti para que entonces puedas ver un ciclo terminado. Y en la 7ª vez el criado regresa, el siervo regresa y le dice, veo una nube del tamaño de la palma de mi mano. Y Elías dice, desciende porque ahora va a llover. Y ve y dile a Acab, vamos a decirle a Acab que va a llover, vamos a decirle al rey que va a llover. Es tiempo que la iglesia le diga a los reyes
que va a llover, que va a llover, que vienen tiempos también donde Dios quiere derramar su presencia como nunca antes lo ha derramado. Yo creo que vienen tiempos gloriosos para las iglesias, no solo para cuando volvamos a nuestras reuniones, aunque creo que el día que volvamos habrá mayor gloria, habrá mayor derramar de su presencia, sino también ahí en nuestros hogares, ahí en nuestra vida donde aprendimos a ser estables en la crisis, veremos también una nueva lluvia, un nuevo tiempo para nuestras vidas. Dios quiere llevarnos a nuevos niveles. Dios quiere llevarnos a ver su victoria donde antes veíamos derrota, donde antes veíamos que no había salida, que no había forma de salir de esto. Lo que el enemigo ha preparado para nuestra destrucción, Dios lo va a usar, como lo ha usado muchas veces en este libro, en estas historias, como Dios va a usar esta crisis para hacer que algo glorioso suceda en cada uno de nosotros que creemos en Él y que permanecemos firmes, sabiendo que Él nos ama, sabiendo que Él nos sustenta aún en este tiempo. Dios quiere darte de alta en esta crisis, en las crisis personales, en las crisis familiares. Dios quiere darte de alta diciendo: está estable, está firme. No importa cuál crisis hayas vivido, crisis personales, enfermedades personales, situaciones personales. Quizás has enfrentado traición, has pasado por escasez, quizás has vivido el divorcio, quizás has vivido la división, la destrucción en tu vida, en tu familia, en tus finanzas, en tu salud. No lo sé, pero Dios quiere darte de alta diciendo: mi hijo, mi hija está estable, porque ha aprendido a permanecer en mi palabra, ha aprendido a fundamentar su vida en mí, y entonces su actitud será correcta, su actitud, su actuar será correcto, porque ha puesto su confianza, ha puesto su fe, su estabilidad en la relación que yo tengo con Él. Este es un tiempo glorioso. La crisis es un tiempo glorioso para crecer, para que cosas se nos quiten y para cosas también se nos sean puestas de parte de Dios para enfrentar lo que viene. Liberación y propósito vino después de la tormenta que vivieron los discípulos. Hubo una gran cosecha gracias a la crisis que vivieron. Creo que viene una gran cosecha para cada familia, para cada iglesia, para cada casa que esté fundada en la palabra de Dios. Así que nos toca permanecer firmes en la palabra de Dios, estables en este tiempo. Dios quiere que seas estable. ¿Qué es lo que estás viendo? Yo veo una gran victoria. ¿Y tú qué ves? Espero que puedas ver la victoria de Dios para tu vida. Señor, te damos gracias por este tiempo y gracias por tu palabra, Dios, que es la que nos afirma en tiempos de inestabilidad, que es la que aún en crisis nos hace permanecer estables. Gracias, Dios, por tu voz. Si tú hablaste que llegaremos al otro lado, entonces llegaremos al otro lado, no importando la crisis o la tormenta que estemos viviendo. Dios, te damos gracias porque no olvidaremos lo que tú nos hablaste en la luz, aún en la oscuridad. Sabremos que tenemos tu palabra y es lumbrera a nuestro camino. Nuestros pasos no tropezarán. Caminaremos, Señor, en tus propósitos y veremos tu voluntad cumplida en nuestra vida, en nuestra familia. Bendigo cada hogar, Señor, con tu palabra, que no solo puedan oírla, sino que puedan ponerla como fundamento, que cada hogar, Señor, cada persona que nos está viendo pueda replantear en dónde está su estabilidad y puedan, Señor, tomar tu voz, tomar tu palabra y hacerla su fundamento de cada área de su vida para que permanezcan estables en todo tiempo y aún para que sean usados para darle estabilidad a otros que están en inestabilidad.
Gracias, Dios, porque tú eres bueno y porque aún en tiempos difíciles nos muestras tu bondad, dándonos tu palabra, dándonos tu estabilidad, Dios. Gracias, que nuestros signos vitales espirituales manifiesten que confiamos en ti, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Permanece estable confiando en lo que Dios dice antes de que venga la tormenta y aún en la tormenta, porque Él es quien calma nuestras tormentas y Él nos hace estar en la tormenta. Si va a calmar la tormenta, bien, pero si no lo va a hacer, no importa, permaneceremos estables. Esta será nuestra foto. Estaremos confiados en el Dios que nos ama. Dios te bendiga.